Imagina un río inmenso, cuyas aguas fluyen sin pausa, guiadas por una fuerza invisible. Ahora, imagina un pequeño bote sobre ese río. No tiene remos, ni timón, ni una vela que capture el viento. Simplemente flota, a la deriva, llevado por la corriente. Así es la vida de una persona que ha perdido la confianza en sí misma. Un viaje incierto donde el miedo toma el control y el silencio ahoga cualquier posibilidad de cambio. Muchas almas navegan así por el mundo. No porque carezcan de talento, inteligencia o sensibilidad, sino porque en algún momento de su viaje dejaron de creer en su propio valor. Se despiertan cada mañana como quien sube a ese bote sin rumbo, esperando que una ola, una corriente o una voz externa les indique hacia dónde remar. Pero la verdad, una verdad tan profunda como el río mismo, es que nadie puede tomar los remos por ti. La confianza en uno mismo no es una virtud mágica que aparece de la noche a la mañana. Es un músculo del alma que se fortalece con el uso. Su ausencia, sin embargo, es un ancla pesada. Sin ella, las oportunidades se disfrazan de amenazas. Los desafíos se convierten en fracasos anunciados, y hasta la tarea más simple se alza como un muro imposible de escalar. Esta es la historia de un joven llamado Mateo, cuyo bote interior navegaba a la deriva, perdido entre las aguas turbulentas de la duda y el rechazo. Pero es también una historia de transformación, un recordatorio de que incluso el bote más frágil puede encontrar su rumbo, si quien va dentro se atreve a construir sus propios remos y a mirar el horizonte con valor. En un pequeño pueblo anidado junto a la ribera de ese gran río, vivía Mateo. Era un niño que parecía haber nacido para pasar desapercibido. Sus palabras eran escasas, y sus ojos, grandes y curiosos, aprendieron a bajar la mirada cada vez que alguien se le acercaba. En casa, el ambiente era gélido. Su padre, un hombre endurecido por la vida, lo consideraba débil. Sus palabras eran como piedras lanzadas contra el frágil casco de su bote: nunca lograrás nada, eres demasiado tímido, demasiado lento, demasiado insignificante. La escuela no ofrecía refugio. Los profesores lo observaban con una mezcla de lástima e impaciencia. Sus compañeros, o lo ignoraban por completo, o se burlaban de su silencio. Y Mateo, en lugar de defenderse, se convencía un poco más cada día de que tal vez tenían razón. De que su voz no merecía ser escuchada. De que sus sueños no merecían ser soñados. A medida que crecía, su padre intentó involucrarlo en la carpintería familiar, un negocio pequeño y polvoriento. Pero el miedo al error paralizaba a Mateo. Cada vez que una tabla se partía, que un clavo se torcía, que algo salía mal, y siempre parecía salir mal, escuchaba la misma sentencia: te lo dije. No sirves para esto. Así, el joven se convirtió en un experto en el arte de desaparecer. Evitaba responsabilidades, se escondía en tareas mecánicas que no exigieran decisión ni riesgo. Su corazón era un cofre lleno de ideas y anhelos, pero la llave la había arrojado al fondo de un océano de dudas. Quería hacer algo grande con su vida, pero no sabía por dónde empezar. Y lo que era peor, no creía que pudiera lograrlo. La autoconfianza no era solo algo que le faltaba, era un continente entero al que sentía que nunca tendría acceso. Hasta que un día, agotado de luchar contra su propia sombra, caminó hacia la orilla del río. No buscaba una respuesta, quizás solo buscaba rendirse del todo. Se sentó en silencio sobre una piedra húmeda, observando cómo el río avanzaba, indiferente a su tristeza. El viento acariciaba las hojas de los sauces, y por un momento, el mundo parecía ignorarlo con la misma frialdad que todos los demás. Tomó una piedra lisa del suelo y la lanzó al agua. Observó cómo las ondas se expandían y luego desaparecían, igual que su propia fuerza. En su interior, algo se quebraba.
Pensó en huir, en abandonar el pueblo, en borrar todo rastro de su existencia. Pensó en lo inútil que era seguir intentando, si el fracaso era el único puerto que lo esperaba. Tal vez el río pueda llevarme a un lugar donde nadie me conozca, susurró con la voz rota. Pero justo en el instante en que la desesperanza lo envolvía como una niebla espesa, una voz profunda y serena emergió a sus espaldas. ¿Sabes por qué el río nunca deja de fluir? Mateo se sobresaltó. A su lado, de pie, había un anciano de barba blanca como la espuma del agua y una mirada tan tranquila como un remanso. Se apoyaba en un bastón de madera, pulido por el tiempo y el uso. No lo había oído llegar. El anciano continuó, sin esperar respuesta, porque no duda de su camino. Aunque encuentre rocas, aunque el cauce se estreche o se desvíe, el río confía en que su destino es llegar al mar. Sabe que su viaje es necesario. El joven no supo qué decir. Solo bajó la mirada, avergonzado de su propia debilidad. El anciano se sentó a su lado, y el silencio entre ellos no fue incómodo, sino comprensivo. «Puedo mostrarte cómo reencontrar lo que crees haber perdido», dijo con suavidad. «Pero para ello, deberás aceptar 3 desafíos. Ninguno será fácil, pero cada uno tiene el poder de despertar la fuerza que duerme dentro de ti». El joven, movido por un impulso que no comprendía, asintió. El anciano lo miró con ojos que parecían conocer su historia, como si lo hubiese estado esperando. De su túnica sacó un pequeño cuaderno de tapas gastadas. «Tu alma está herida, muchacho», dijo. «Pero no porque carezcas de valor, sino porque has escuchado más a tus miedos que a tu corazón. Hoy, te daré la oportunidad de cambiar esa melodía». «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Mateo, su voz apenas un murmullo. El anciano le mostró 3 frases escritas en el cuaderno con una tinta casi desvanecida por el tiempo. No eran pruebas de fuerza física ni acertijos imposibles. Eran tareas del alma. Primero, habla con 10 desconocidos y escúchalos de verdad. Segundo, enseña a otros algo que tú consideres valioso. Tercero, pide perdón a la persona que más te ha herido. El ceño de Mateo se frunció. Parecían simples, pero su corazón tembló solo de imaginarlas. «No puedo», murmuró. «No sé cómo hablar con la gente. No tengo nada que enseñar. Y mucho menos pedir perdón». El anciano sonrió con una dulzura que desarmaba cualquier defensa. «No es que no puedas, es que nunca lo has intentado con el corazón despierto. La confianza no se encuentra, se construye. Se construye paso a paso, ladrillo a ladrillo, enfrentando precisamente aquello que más temes». Mateo tragó saliva. Algo en la calma de aquel hombre, en la certeza de sus palabras, encendió una chispa diminuta en la oscuridad de su interior. «Está bien», susurró. «Lo intentaré». Y así, sin fanfarrias ni certezas, solo con un hilo de esperanza, Mateo dio su primer paso hacia una vida distinta. Al amanecer del día siguiente, se levantó con el corazón latiendo desbocado. El primer desafío, hablar con 10 desconocidos, parecía una montaña invisible. Caminó hacia el centro del pueblo, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Durante un largo rato, solo deambuló, fingiendo mirar los escaparates, evitando el contacto visual, buscando un valor que no encontraba. De pronto, una anciana que salía del mercado tropezó y sus bolsas de fruta rodaron por el suelo. Sin pensarlo, casi por instinto, Mateo corrió a ayudarla a recoger las manzanas y naranjas. «Gracias, muchacho». «Qué amable eres», dijo ella con una sonrisa genuina. Él solo asintió, pero algo cálido se movió en su pecho. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. Hacía años que nadie le dirigía una pregunta tan directa sin un rastro de juicio.
Titubeó un instante, y luego respondió, Mateo. Fue la primera conversación. Breve, simple, pero dejó una marca indeleble. Animado por ese pequeño éxito, buscó otras oportunidades. Ayudó a un niño a desenredar su cometa de un árbol. Le preguntó a un herrero sobre el arte de forjar el metal. Elogió los dibujos que una vendedora de flores trazaba en un cuaderno. No todas las interacciones fueron fluidas. Algunas fueron torpes, otras forzadas. Pero con cada intento, su voz temblaba un poco menos. Descubrió algo sorprendente, la gente no era tan aterradora como había imaginado. Y más importante aún, descubrió que él tenía algo que decir. Al caer la tarde, el anciano lo esperaba junto al río. ¿Y bien?, preguntó. Mateo sonrió, una sonrisa tímida pero real. No fue fácil, pero no fue imposible. El sabio asintió. Entonces, hoy estás un paso más lejos del miedo que ayer. Al día siguiente, el sabio lo guió a una pequeña aldea vecina. Allí, un grupo de niños jugaba descalzo junto a un arroyo cristalino. El anciano le entregó una pequeña jarra de arcilla. Hoy, tu tarea es enseñarles algo sobre el agua. Pero no repitas lo que has oído en los libros. Habla desde lo que tú has vivido. Un nudo se formó en la garganta de Mateo. ¿Él, enseñar? Él, que siempre se había sentido el último de la clase. Creyó que para enseñar se necesitaba ser sabio, tener títulos. Pero los niños ya lo miraban con ojos curiosos, esperando. Respiró hondo y observó el arroyo. Entonces recordó. Recordó los días de su infancia que pasaba solo junto al río. Recordó cómo su madre, antes de enfermar, le había enseñado a escuchar el sonido del agua para calmar la tristeza. Recordó cómo se refugiaba allí para encontrar paz después de las duras palabras de su padre. ¿Saben?, comenzó, su voz aún vacilante. El agua es más que algo para beber. Es paciente. Siempre encuentra su camino, rodeando las piedras sin luchar contra ellas. Les mostró cómo el agua limpia, cómo calma, cómo da vida. Les contó historias sencillas y sinceras. No eran datos científicos, eran verdades que había sentido en su propia piel. Los niños escuchaban, fascinados. Reían, preguntaban, aprendían. Cuando terminó, uno de los más pequeños se le acercó y le dijo, «Me gusta cómo explicas. Eres bueno». Mateo se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida, sintió que tenía algo valioso que ofrecer. Esa noche no durmió. El tercer desafío pesaba sobre él como una losa. No requería acciones externas, sino un viaje al centro de su herida más profunda, su padre. Recordó cada reproche, cada mirada de desaprobación, cada sueño aplastado. Y recordó también la ausencia, la falta de un abrazo, de una palabra de aliento. La voz del anciano resonó en su mente, la confianza también nace cuando nos liberamos del peso que otros han puesto sobre nosotros. Al amanecer, caminó hasta la vieja carpintería. Encontró a su padre allí, como siempre, martillando con una fuerza que parecía furia. Al verlo entrar, el hombre apenas levantó la vista. «¿Qué haces aquí?», gruñó. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus manos temblaban. Pero tomó aire y dijo las palabras que había ensayado toda la noche. «Vengo a pedirte perdón». El martillo se detuvo. El silencio llenó el taller, un silencio denso, cargado de años de distancia. «Perdón», continuó Mateo, «por haberme alejado, por no haber tenido la fuerza para mostrarte quién soy de verdad. Y perdón, también, porque durante mucho tiempo te culpé de todos mis miedos». Por un instante, creyó que su padre lo echaría.
Pero en lugar de eso, el hombre lo miró. Y en sus ojos no había dureza, sino algo que Mateo nunca había visto antes, un cansancio profundo y un rastro de arrepentimiento. Yo tampoco supe cómo ser padre, murmuró, bajando la mirada hacia el martillo inerte en su mano. Siempre tuve miedo de que fueras débil. Como yo. No hubo abrazos. No hubo grandes discursos. Pero en ese silencio compartido, en esa confesión rota, un puente se construyó sobre el abismo que los separaba. Mateo entendió que perdonar no era olvidar, sino liberar. Liberarse a sí mismo. Al salir del taller, sintió una ligereza que no conocía. El peso invisible que había cargado durante años se había desvanecido. Volvió al río. El anciano lo esperaba. Se sentaron juntos, mirando el agua fluir. Lo lograste, dijo el sabio finalmente. Mateo bajó la cabeza. No me siento más valiente. Solo. Más yo. Más verdadero. El anciano sonrió. Eso es la autoconfianza, Mateo. No es creer que eres superior a los demás. Es reconocer quién eres, con tus luces y tus sombras, y aún así, atreverte a dar el siguiente paso. Tu problema nunca fue la timidez, fue el miedo disfrazado de silencio. Y el miedo solo se disuelve cuando actúas a pesar de él. Con el tiempo, Mateo regresó a la carpintería. Ya no como un muchacho asustado, sino como un joven dispuesto a aprender. Trabajó junto a su padre, y en el silencio de las virutas de madera y el golpear de los martillos, encontraron un nuevo lenguaje. Las herramientas ya no temblaban en sus manos. Empezó a proponer ideas, a tomar decisiones, a asumir responsabilidades. Donde antes había duda, ahora florecía la determinación. La gente del pueblo notó el cambio. Mateo ya no era invisible. Meses después, abrió su propio pequeño taller, donde creaba muebles con diseños que mezclaban la tradición de su padre con su propia creatividad. Su negocio creció, no porque buscara ser el mejor, sino porque cada pieza que creaba era auténtica, hecha con un corazón que por fin confiaba en sí mismo. Pero su mayor logro fue otro. Se convirtió en un faro para otros jóvenes del pueblo que, como él, sentían que su bote navegaba a la deriva. Les enseñaba lo que el anciano le había mostrado, que la confianza no es un regalo, sino una conquista diaria que nace cuando dejamos de esperar el momento perfecto y empezamos a actuar. Una tarde, mientras cerraba su taller, Mateo caminó de nuevo hasta el río. Se sentó bajo el mismo árbol donde todo comenzó. El sabio ya no estaba, pero sus palabras vivían dentro de él. Miró el agua fluir, constante y segura, y sonrió. Por fin lo entendía. No era el mundo el que había cambiado. Era él. Y ahora, con los remos firmes en sus manos, su vida ya no iba a la deriva. Iba hacia adelante. Si esta historia ha encendido una luz en tu interior, recuerda siempre que la confianza es un camino, no un destino. Se construye con pequeños actos de valentía cada día. Si te ha inspirado este mensaje, te invitamos a compartir esta luz con alguien que pueda necesitarla, y a dejar una huella en los comentarios contándonos qué miedo estás listo para enfrentar. Que tu viaje, como el de Mateo, encuentre su propio rumbo, y que siempre tengas la valentía de tomar los remos de tu propia vida.